Hoy tenemos un tema muy interesante, espero que, y estoy seguro que va a ser de edificación para todos. El tema de esta preciosa noche es Bástate mi gracia, porque la gracia del Señor es suficiente, ¿verdad? Estamos tratando de indagar, de leer, de conocer ciertas porciones bíblicas que aparentan ser un poquitico difíciles de entender o de explicar, pero es sencillamente eso, solamente una apariencia. Y qué tan importante es leer en contexto los textos para que no se vuelvan un pretexto. Entonces vamos a entender hoy la importancia de esta frase del apóstol Pablo: bástate mi gracia. Porque la gracia es suficiente, la gracia es abundante, la gracia es necesaria, la gracia es lo que nos salva, la gracia es lo que nos da el favor de Dios, ¿verdad? Y esa gracia viene a través de la fe, a través de la fe. Para comenzar vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 18. 2 de Corintios 10, 1 al 18. Hoy vamos a leer bastantito, así que les pido paciencia, ya tomaron cafecito, están despiertos, alertas. ¿Estamos ahí? Y vamos a ir, en lo que vamos leyendo, vamos a ir enfatizando a ciertas partes de la lectura. ¿Estamos ahí, verdad? Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué bonitas esas palabras del apóstol, ¿verdad? Dice: yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Quiero que hagas énfasis en esa palabra humildad o humilde. Y te digo de antemano que la principal o una de las principales características de una congregación que conoce la gracia debe ser la humildad. Porque nosotros, más que tal vez cualquiera, entendemos de que la jactancia queda como excluida. Un ministerio que enseña, que cree, que predica la gracia, si quieres lo puedes escribir, una de las principales características debe de ser la humildad. Es más, nos debemos de proponer ser humildes y tener un corazón humilde. Y eso lo debe de lograr el conocimiento de la gracia. Porque en el conocimiento de la gracia entendemos de que no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por gracia. Una de las principales características de un creyente que conoce, enseña, vive la gracia, debe ser la humildad. Cuando decimos que la jactancia queda excluida, podemos decir que el yo queda excluido. Ya no soy yo hice, ya no soy yo dije, ya no soy yo logré, ya no soy. El yo queda excluido, porque la única jactancia que puede tener el ser humano es a través del yo. Y vamos a conocer una regla en esta noche, una regla muy importante. Cuando terminen de escribir, me dejan saber. Amén. Volvemos a leer entonces. Versículo 1 dice: yo, Pablo, os ruego. Es un ruego del apóstol. Varias partes en el Evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo comienza con esa expresión: yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otras partes tiene la misma expresión de ruego. En este caso dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Quiere decir que Cristo es manso y es tierno con su iglesia, con su amada. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros.
Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. Parece que había algunos dentro de la iglesia en Corintios, unos falsos apóstoles, falsos maestros, que estaban diciendo que el apóstol Pablo era muy agresivo, que la palabra de él era fuerte, que la exhortación de él era fuerte. Parece que cuando él menciona según la carne, tal vez les estaban diciendo que aún él iba a implantar algún tipo de disciplina física a las personas que estaban dando problemas en la iglesia en Corintios, cosa que era mentira. Entonces el apóstol Pablo dice, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. Pero su autoridad no era según la carne, era, fíjate el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiere decir que la milicia del apóstol, la milicia tuya, la milicia de nosotros, no es un aspecto físico, no es según la carne, no es con violencia, sino que es con el Espíritu. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Yo no voy a poner, dice el apóstol Pablo, disciplina a la fuerza. No te voy a dar un castigo ni te voy a arrodillar en granos de arroz para que te duelan las rodillas y entonces obedezcas lo que yo te digo. El apóstol Pablo no está diciendo eso. Mira, él dice, yo entre vosotros soy humilde. Pero no quiere decir que él no tiene una autoridad apostólica sobre el fundamento. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué cosa? Argumento. Esta es una guerra de verdad contra mentira, de ideas falsas contra la verdad de Dios, de argumentos falsos contra obreros que trazan bien la palabra de verdad. Entonces nuestras armas son, no sé si decir ideológicas, porque no es una idea, pero es una verdad. Entonces nuestras armas es el Evangelio, no es algo físico. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol Pablo le está diciendo, mira, a pesar de que cuando yo estoy con vosotros soy humilde, no carezco de la autoridad apostólica de poder exhortar a esta iglesia en Corintios. Versículo 7. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para ¿qué? Edificación, no es control, ¿verdad? No es manipulación, sino es para edificar a la iglesia. Dice, y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, porque no, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. El apóstol Pablo está siendo extremadamente cuidadoso en la exhortación a esta iglesia. Les está diciendo, recuerden que cuando estuve con vosotros, no fui una persona que estaba tratando de manipularlo según la carne, sino que fui humilde cuando estaba entre vosotros. Y la autoridad que él está reconociendo que tiene de parte del Señor, les está diciendo que es para la edificación de ellos, no para, dice, vuestra destrucción. Versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Dice el versículo 10, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. O sea que cuando él escribía y él exhortaba, porque hay una carta, acuérdate que esta ya es la segunda carta del apóstol Pablo. Hay otra carta que él escribió a la iglesia en Corintios que no se sabe cuál es. No tenemos un récord de eso. Pero habían personas que estaban diciendo, las cartas del apóstol Pablo son duras y fuertes, mas
la presencia corporal, dice, débil, y la palabra menospreciable. Eso es lo que estaban diciendo de él. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Esa era la autoridad del apóstol Pablo. Pero él quería que todos supieran que él era humilde en cuanto a su proceder, en cuanto a su manera de ser. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban, ¿cómo? A sí mismos. Por eso es que este asunto de bástate mi gracia tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con que el yo queda anulado. Tiene que ver con que la jactancia queda anulada. Dice el versículo 12 otra vez, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, ¿por quién? Por sí mismos. O sea que el juicio de ellos en cuanto a ellos mismos no era correcto, porque ellos mismos se estaban midiendo. Y por lo general, cuando falta esto, esa medida es sobremanera, distorsionada. La verdad ahí no concuerda. Eso es ignorancia, ¿verdad? Del pacto de la gracia. Versículo 12 otra vez, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces no eran ¿qué cosa? Humildes. Tú dejas que la carne de cada uno de nosotros nos comenzamos a medir a nosotros mismos y lo más seguro es que vamos a terminar distorsionando la verdad, tomando créditos y méritos por cosas que realmente ha sido el Señor que ha hecho en nuestras vidas. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Qué es esa regla? Escribe bien tus notas. La regla de Dios es, y ya te voy a dar la respuesta. ¿Cuál es la regla de Dios en cuanto a gloriarnos se refiere? Porque algo que no podemos hacer es gloriarnos desmedidamente. Hay una regla. Qué importante es esto, ¿sabes? Fíjate, versículo 13 otra vez. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios. No es que no te puedas gloriar, pero hay una regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo está acomodando y confirmando su apostolado, ¿verdad? Su autoridad. Pero él quiere que sepamos que él no está gloriándose desmedidamente. Él está hablando de su autoridad como apóstol según la verdad. Versículo 15. Dice, no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. O sea, él no necesita echarse flores. Es mejor esperar a que creciera la fe de los corintios para que los corintios reconocieran quién es él como apóstol. En vez de él venderse a sí mismo, es mejor que miren, ¿verdad?, en uno el proceder y la fe que uno tenga y el entendimiento que uno tenga del Evangelio. Dice, muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Otra vez vuelve a mencionar la regla. Dice, y que anunciáremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Esta es la regla, mira. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la regla para gloriarnos. No nos vamos a gloriar en lo que nosotros hemos logrado. Nos vamos a gloriar en lo que Él ha hecho por nosotros.
Quédate ahí mismo donde estás, por favor. En 1 Corintios 1:30 dice: porque para ser humilde, mis bendecidos, tienes que entender que la gracia de Dios es suficiente. No necesitas o no necesitamos acumular méritos para recibir la aprobación de los hombres. Nos tenemos que encargar sencillamente de ser ministros competentes de un nuevo pacto. Eso es lo único. 1 Corintios 1:29. Nosotros entendemos que Dios escogió lo débil del mundo, que escogió lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Pero sin embargo Dios nos escogió. Y el versículo 29 dice, ¿cuál es el fin de eso? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, mas por Él, por Cristo Jesús, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, aquí viene la regla, mira, el que se gloríe, gloríese en ¿quién? En el Señor. ¿Cómo nos gloriamos? Mira, yo me glorío porque por Él, por Cristo Jesús, yo he sido justificado, santificado y redimido. ¿Te quiere gloriar? Gloríate en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podamos hacer. Vamos a regresar al 2 Corintios otra vez, capítulo 10. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 15 otra vez, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. El apóstol Pablo estaba diciendo indirectamente, mira, todos estos falsos apóstoles están tratando de gloriarse en lo que yo ya establecí. Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros no andamos de iglesia en iglesia perturbando a lo que ya otra persona fundó para decir entonces después que fuimos nosotros. El apóstol Pablo dice, mira, no, yo no quiero hacer eso. Que alguien edificó, ¿verdad?, sobre el fundamento que él puso. Y lo deja quieto ahí tranquilito. Dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Obras de antemano, ¿no? Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la regla de la cual Él está hablando. Porque no es aprobado el que se alaba, ¿qué? ¡Auch! Eso no es aprobado. Eso no es aprobado. No nos podemos estar tirando tantas flores. Muchísimo menos, ¿sabes qué? En cuanto al ministerio del Señor. El ministerio del Señor es un propósito de Él. Las personas que te escuchan y aceptan tu mensaje, no es porque tú lo hablaste ni porque yo lo hablé, es porque ya estaba predestinada esa persona para recibir el mensaje, para escuchar el mensaje. No es nuestra habilidad de palabra, no es nuestra personalidad maravillosa que podamos tener. No. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Qué tiene que pasar ahí? Bástate mi gracia. Humildad, mi hermano. Humildad. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 16, por favor. Vamos a comenzar a leer ahí. 11:16 y vamos a leer hasta el 31. Dice el versículo 16 del capítulo 11 de 2 de Corintios. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe, ¿qué? Un poquito. Pero él está diciendo, mira, para yo gloriarme un poquito, tengo que estar, ¿qué? Loco. Pero, recibe como loco, ya que todo el mundo se anda vanagloriando. Porque en el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, dice, mira,
Todos estos falsos apóstoles lo que andan haciendo es vanagloriándose, diciendo, mira, yo vengo de la sinagoga tal, yo guardo la ley y esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no son, ¿qué cosa? Humildes. Entonces dice, mira, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Que lo que está diciendo, si fuese según el Señor, no hablara de esa manera. Porque el verdadero siervo no habla así. No se vanagloria. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la regla. Lo que hablo, dice, no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Con esta confianza de qué. Entonces, gloriarse, ¿qué cosa es? Locura. Porque el que se gloríe ¿dónde? En el Señor. Dice, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne. También yo me gloriaré, dice el apóstol Pablo, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Bueno, entonces si toleran al que se gloríe, pues me voy a gloriar a ver si me toleran a mí. Porque él, siendo humilde, se estaban dejando engañar por los que no eran humildes. Pero está hablando como ¿qué? Como loco, como un necio. Y él lo dice claramente. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Qué dice? Mira, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. A lo mejor, dice el apóstol Pablo, hubiese sido un poquito más fuerte con esta gente, lo hubiera apretado un poquitico más. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. Mira, él dice que está hablando con locura. También yo tengo osadía. ¿Osadía de qué? De gloriarse. ¿Son hebreos? Ahí viene, mira, la gloria en la carne. O sea, si ellos tienen de qué gloriarse en la carne, ok, yo voy a ser osado y voy a ser loco también y lo voy a hacer igual. Mira, ¿son hebreos? ¿Qué dice? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Si fuera por eso, yo también tengo que gloriarme. ¿Son descendientes de Abraham? Dice, también yo. ¿Qué es lo que dice en Colosenses o en Filipenses 3? Vamos a ir un momentito, por favor. No pierdas eso ahí, por favor. Filipenses 3. Dios fue bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros. Pero Dios fue bueno al escoger al apóstol Pablo como ejemplo para nosotros. Porque él tenía de qué gloriarse, pero sin embargo Dios lo humilló para que pudiera sencillamente conformarse con esta frase: bástate mi gracia. Y aquí vemos un paralelo, algo similar, algo semejante a lo que estábamos leyendo ahorita en 2 de Corintios. Filipenses 3:4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. Y vuelve a decir, mira, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. En cuanto a celo, mira, celo de la ley, perseguidor de la iglesia porque era en contra de la ley. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero sin embargo, mira, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pudiéramos decir que él también ahí está, no necesariamente hablando del mismo contexto ni con el mismo tono de la iglesia en Corintios, pero si fuese igual sería lo que está diciendo, locura. Yo jactarme en lo que fui, no, porque todo eso se estima como basura. Todo lo que mi hermanito, I'm sorry que te lo diga, todo lo que nosotros podemos lograr fuera del Evangelio y fuera de Cristo es basura. Basura. Y él lo dice porque al principio dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es eso? La regla. El que gloríese, gloríese en el Señor. Ahí te lo está diciendo otra vez. No teniendo confianza en la carne.
Vamos a regresar a 2 Corintios, por favor. Esa es la regla, miren. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Pero para eso se requiere entender esto de acá. Bástate mi gracia. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo que tenía un aguijón en la carne? Vamos a ver cuál es ese aguijón. 2 Corintios 11:22. Dice el apóstol Pablo, muy parecido a Filipenses, ¿verdad? Dice, si alguien tiene que gloriarse en la carne, aquí te dice, hablo con locura. Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Mira lo que dice entre paréntesis. ¿Qué dice? Como si estuviera loco, hablo. ¿Por qué? Porque no lo son. El que se gloría está lejos de ser ministro de Cristo. Dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Porque la respuesta es obvia. Claro que no. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 vez y una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuál era lo contrario a eso? Que los falsos apóstoles no sufrían nada de esto, porque no les interesaba el asunto. Lo que les interesaba era qué cosa. Mira, si estamos hablando de gloriarnos, quiere decir que a ellos lo único que les interesaba era la alabanza. ¿Sin qué? Mira, sin sufrimiento. La alabanza sin el sufrimiento. El apóstol Pablo era humilde, pero con sufrimiento. ¿Quieres saber qué es todo eso? Mira, vamos a ir a Colosenses. Y no pierdas ahí Corintios, que vamos a regresar. 1:24. 24. Colosenses 1:24. Lo que está preocupada la iglesia hoy en día es el car wash que puedan hacer, las empanadas que puedan vender. ¿Quién es el que puede llevar el arroz a la valenciana y quién lo puede llevar en vez de estar predicando esta palabra? Y de paso padeciendo persecución por hacerlo, ¿sabes? Qué bueno sería eso. Y que cuando te sientas mal por la persecución, que te recuerdes que la gracia de Dios es suficiente. Mira, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de ¿qué? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, por la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Regresamos a 2 Corintios. Pero esa predicación viene con aflicciones. Esa predicación para el apóstol Pablo vino con azotes, con hambre, con ayunos, trabajo, fatigas. Vamos a ir al versículo 27, vamos a comenzar otra vez. 11:27. Colosenses dice, ahora me gozo por lo que padezco, para cumplir lo que falta, las aflicciones de Cristo Jesús por su iglesia. Dice aquí, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Será que al apóstol Pablo se le olvidó que tenía que declarar y confesar para que las cosas sucedieran? No, él estaba aprendiendo algo. Mira, esto de acá. El aguijón en la carne va a ser para nosotros esta noche un ABC del Evangelio. Mira, dice el 28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
quiere decir que los falsos apóstoles, los falsos maestros, los asalariados, los que quieren, como dice acá, devorar, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Esa gente, dos cosas, no sufrían nada y tampoco se preocupaban por la iglesia. El apóstol Pablo sufría las aflicciones como apóstol y el 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El verdadero ministro es ese. Dice el 29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Quiere decir que el apóstol Pablo se enfermaba? Sí, ¿verdad? Se enfermaba, como todo mortal. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Yo quiero que esa palabra debilidad la pongas entre paréntesis, sufrimientos, padecimientos. Sufrimientos, padecimientos. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque él dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Qué acaba de mencionar él? Todo lo que ha sufrido, ¿no? Entonces podemos entender que esa debilidad se está refiriendo a lo que él ha padecido como ministro del Señor, porque él acaba de mencionar eso. Versículo 31 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Vamos ahora al capítulo 12, ahí mismito, versículo 1, por favor. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Por qué? Porque no es la regla. La regla es gloriarse en el Señor. No le conviene gloriarse a nosotros, no nos conviene tampoco gloriarnos, sino solamente en el Señor. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es que estaban lidiando con el apóstol aquí, él estaba viviendo una lucha muy grande con esta iglesia. Lo estaban criticando, lo estaban hablando de él, estaban diciendo que era tosco, estaban diciendo que era débil, que él sencillamente era un falso apóstol. Entonces él trata por lo más que puede de expresar debidamente lo que él pudiese gloriarse, pero sin embargo no quiere gloriarse. Y lo hace con la habilidad que solamente el Espíritu Santo puede dar por revelación. Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea que no me conviene gloriarme, dice, pero déjame decirte algo. Si fuese de que tengo que gloriarme, déjame decirte algo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, ¿qué dice? No lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, ¿en cuánto? En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Yo me gloreo en lo que recibí del Señor, porque Él dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Él fue arrebatado, Él no fue porque Él quiso o porque Él pudo. Él fue llevado al paraíso y escuchó palabras inefables. Entonces, en esa realidad, dice Él, en esa experiencia, porque fue algo por gracia, en ese hombre me gloriaré. Pero en mí mismo, ¿en qué? En nada, sino en mis sufrimientos y mis padecimientos. Ahí me voy a gloriar, dice. No en qué. Mira, cuando él menciona su debilidad, y lo estamos refiriendo a sufrimientos o padecimientos, él está diciendo que cuando a él naufragó, él dice, tú sabes qué, a lo mejor no tuve la inteligencia de no naufragar. Cuando a él lo golpearon, a lo mejor no fue como lo estaban acusando, que dice
que nos tienen algunos como que si anduviésemos según la carne. Él está mostrando que no andaba según la carne, no andaba según la fuerza física, porque a él lo golpearon, a él lo pasó hambre, a él pasó muchas cosas. Entonces dice, mira, yo me voy a gloriar en esos padecimientos míos, en esos sufrimientos que yo tuve. Ahí es donde yo me voy a gloriar. No me voy a gloriar en que yo como hombre en la carne tuve la fortaleza para que no me dieran 39 latigazos, sino solamente 5. O sea, me puse los pantalones. No, él no se glorió en eso. Se glorió más bien en haber sido débil, en haber sufrido y en haber padecido. ¿Por qué? Porque él era ¿qué? Humilde. Versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría ¿qué? La verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí, ¿qué cosa? Ve humildad, oye de mí evangelio. Apúntalo ahí, por favor. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, no lo hace, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, su humildad, su proceder, su sufrimiento, su padecimiento por la iglesia, su preocupación por la iglesia. Oye de mí, ¿qué es lo que oye? La revelación del evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que ve? Dice, lo que ven de mí, lo que oyen de mí. Entonces el evangelio, y este es el proceder del apóstol Pablo, sus sufrimientos, sus padecimientos, su preocupación por la iglesia. En otras palabras, déjame no hablar y mostrar lo que Cristo ha hecho en mí. Lo que ven de mí, dice, su humildad, su sufrimiento, sus padecimientos, su preocupación por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Lo que oyen de mí era el evangelio de la gracia del Señor. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o un mensajero de Satanás, o los que se oponen, o las oposiciones que me abofetee, para que no me enaltezca sobre manera. ¿Cuál es ese aguijón? Mira, sus sufrimientos y su padecimiento. Todo lo que él menciona desde el versículo 23 hasta el versículo 29, ese es el aguijón del apóstol Pablo. Las persecuciones, los padecimientos, los golpes, los azotes. Porque, ¿qué pudiese haber pensado el apóstol Pablo? Porque puede que alguien lo piense hoy en día, ¿no? Pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan tantas cosas? El apóstol Pablo no podía haber dicho lo mismo. Si yo fui al tercer cielo, si yo fui al paraíso, si yo soy el que estoy poniendo el fundamento del evangelio, ¿cómo es posible que esté naufragando, que esté siendo azotado, que esté siendo apedreado, que 3 veces haya naufragado? ¿Pero por qué lo permitió el Señor? Para que él supiera que el poder era de él y no de Pablo. Entonces, ese aguijón que él llevaba encima en su carne eran los sufrimientos, su padecimiento, su debilidad. Eso es lo que era. Vamos a leer el 7 otra vez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Dónde sufría los latigazos? ¿Dónde sufría el hambre? ¿Dónde sufría el desvelo? ¿Dónde sufría el peligro de naciones? ¿Dónde sufría la persecución de los gentiles? En su carne, en su cuerpo. ¿Qué dicen Colosenses? Me gozo en lo que padezco, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Dónde era todo eso? En su carne. Un mensajero de Satanás. ¿Quiénes son esos? Todos esos falsos apóstoles que se le oponían, que lo querían matar.
En Hechos nosotros leímos muchas veces que los judíos eran los que querían matarlo, ¿no? Se oponían a él. Dice que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice el apóstol Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y me ha dicho qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ese proceso muchas veces duele. Hay que ser, mira, humilde. Versículo 8 otra vez. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, por esa realidad, por esa verdad, mira, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, o en mis sufrimientos, o en mis padecimientos, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo reposa el poder de Cristo cuando, a pesar de todo lo que sufre, sigue siendo el apóstol de la gracia? También el hecho de que reposa el poder de Cristo es que reposa en él la revelación del Evangelio. Porque entendemos de que él muchas veces dijo que el poder de Dios es el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en qué? En las debilidades, lo que él acaba de mencionar. En afrentas, mira, aquí vienen los padecimientos. ¿Quién te lo está diciendo? Él te está diciendo cuáles son sus debilidades, él está diciendo dónde él se va a gloriar, él te está diciendo cuáles son sus sufrimientos. Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. ¿Por qué? Porque no militamos según la carne. Dice, correcto, el 11, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque ¿qué cosa? Nada soy, dice el apóstol Pablo, nada soy. ¿Cuál es la conclusión, mis hermanos? La conclusión es esta, mira, que nunca se nos olvide esto de acá. La regla de Dios en cuanto a gloriarnos es que si nos vamos a gloriar en el Señor, en lo que Él vivió en su vida, no en la nuestra, en lo que Él dijo, no en lo que nosotros decimos, en lo que Él nos ha revelado a través del apóstol Pablo para la iglesia, en lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, en eso nos gloriamos. En el hecho de que Él murió, pero que al tercer día resucitó, en eso nos gloriamos. No en nosotros mismos. Vamos a ir a Romanos 8:18, por favor. Romanos 8:18. Dice Romanos 8:18, mira, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué? Comparables, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ah? Vamos a seguir la regla, gloriarnos en el Señor. Vamos a estar conscientes de lo que sale de nuestra boquita. Vamos a estar conscientes de lo que expresamos. Yo dije una vez en una de las enseñanzas, siempre debemos preguntarnos que si lo que hablamos y lo que decimos honra a Cristo Jesús. Y solamente a Cristo Jesús. Porque la jactancia en el nuevo pacto queda ¿qué? Excluida. El yo queda excluido. Lo que queda es la humildad, pues reconocemos que la gracia del Señor es suficiente para nosotros y por lo tanto nos gloriamos solamente en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?